En este video se va a resolver el punto número 6 del taller de circuitos de la materia de física 2. En este ejercicio lo que nos piden es nos dan este circuito y nos piden encontrar la resistencia de A en B, siendo A este nodo de acá y B el de acá. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para resolver este ejercicio son estas tres ecuaciones. La primera es el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La segunda es que el delta del voltaje de un nodo en otro nodo es igual a la sumatoria de la corriente por la resistencia de el nodo en el otro nodo. Y la tercera, que es que la resistencia es igual al cociente entre el voltaje y la corriente. Estas tres ecuaciones se derivan de la ley de Kirchhoff para circuitos. Entonces lo primero que tenemos que tener acá en cuenta en este ejercicio es que nos piden la resistencia de A en B. Esto se puede resolver de diferentes formas, pero en este video lo vamos a resolver por el método de nodos. Entonces se va a encontrar el delta de los voltajes para cada caso y luego se encontrará a partir del voltaje y la intensidad de corriente, se encontrará la resistencia. Ok, entonces para iniciar a hacer ejercicio tenemos que tener en cuenta que el circuito inicia en A, ¿sí? Porque nos están pidiendo la resistencia de A en B. Entonces, en este nodo va a ingresar una corriente, ¿sí? Entonces, esta corriente se va... Esta corriente se dividirá en dos. Entonces, se va a dividir por este y por este. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que a esta corriente la vamos a llamar I1. ¿Sí? A esta la llamamos I, que es la corriente total. Y esta I1, ¿por qué? Porque cuando la corriente ingresa por estos dos cables, la corriente I no va a ser la misma. De igual manera acá. Cuando la corriente llega acá, en este nodo, de la misma forma se va a partir. En este caso, esta corriente va a ser I2, la vamos a nombrar como I2, por el mismo argumento de que la corriente se va a dividir y la suma de estas dos corrientes nos tiene que dar I1. Entonces acá se va a llamar I2 y acá esta corriente la podemos llamar I3, pero tenemos que tener en cuenta que esta corriente va a ser la diferencia entre la corriente total y la corriente ingresada en I1. Entonces esta I3 la vamos a llamar, se puede ver como I menos I1, y luego la que ingresa por acá va a ser la corriente que ingresa acá y sube, y esta corriente que va acá y sube. Es decir, que va a ser I2 más I3, pero I3 es I menos I1. Y acá vamos a tener que esta corriente que va a ingresar acá va a ser I1 menos I2, ya que, por lo dicho anteriormente, esta corriente I1 que ingresa acá se va a dividir. Ok, entonces acá lo que se hizo es encontrar los caminos que puede tomar la corriente que van desde A hasta B. Y lo que se hace es encontrar el delta del voltaje
a partir de la suma de las resistencias, del producto de las resistencias por la corriente, que en este caso estamos utilizando la primera y la segunda fórmula de la ley de Kirchhoff. Luego, para el primer camino vamos a tomar este camino que es acá derecho. Este es el primer camino que vamos a tomar. Entonces, el voltaje va a ser igual al producto de esta resistencia, que es de 1 ohmio, por la corriente, I sub 1, más la resistencia por la corriente, que va a ser I sub 1 menos I sub 2, que va a ser esta. El segundo camino que vamos a tomar es este camino. Viene acá, baja por este nodo y llega acá. Entonces, de la misma forma, la resistencia, 1 ohmio por la corriente, I sub 1. Luego, la resistencia, 1 ohmio por la corriente, I sub 2. Más la resistencia por la corriente, y tenemos este resultado. De la misma forma, el último posible camino que puede tomar la corriente para llegar hasta B es este. Viene de acá a acá y de acá a acá. En este caso, la resistencia es 3 ohmios por la corriente, que va a ser I menos I1 o I3, más la corriente que sube por la resistencia, que es de 5 ohmios. Ok, el siguiente paso que vamos a tener es que vamos a suponer que el total de la corriente ingresada va a ser de 1 amperio. Luego, despejando y reemplazando, tenemos que, bueno, aquí vamos a tener una convención, y es que no vamos a tener en cuenta los decimales, y vamos, delta de V va a ser lo mismo que delta de V de A en B. Entonces, rompiendo estos paréntesis, tenemos que la primera ecuación va a ser delta de V igual a 2I sub 1 menos I sub 2. La segunda ecuación, reemplazando I por 1 y despejando, rompiendo los paréntesis, tenemos que delta de V va a ser menos 4I1 más 6 por I sub 2 más 5. Y la última, tenemos que delta de V es igual a menos 8I sub 1 más 5I sub 2 más 8. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a despejar I sub 2 de acá y lo reemplazamos en 2 y 3. Ok, despejando I sub 2, tenemos que I sub 2 es igual a 2I sub 1 menos el delta de V. Luego, reemplazándolo en 2, lo vamos a tomar como un 1', y tenemos esta ecuación. Rompiendo los paréntesis y despejando, se tiene que 7 delta de V es igual a 8 I sub 1 más 5. Acá lo que vamos a hacer es despejar I sub 1. ¿Por qué? Porque si venimos a la tercera ecuación para encontrar la resistencia o la resistividad, tenemos que encontrar el voltaje y la corriente. La corriente ya la suponemos que es igual a 1 amperio, y lo que vamos a encontrar es el voltaje. Por tanto, en las dos ecuaciones resultantes vamos a despejar I sub 1, que en este caso va a ser igual a 7 octavos por el delta de V menos 5 octavos. Y en 2, haciendo el mismo proceso, un proceso análogo, llegamos a que 6 por el delta de V es igual a 2I sub 1 más 8, y I sub 1 va a ser igual a 3 delta de V menos 4. Luego, el siguiente proceso que vamos a hacer es igualarlos
y despejar delta de V. Acá ya tenemos la expresión igual a I1 igual a I1 y tenemos esto. Como lo dijimos anteriormente, vamos a despejar delta de V y encontramos que delta de V es igual a 27 sobre 17 voltios. Luego, por la ley de Kirchhoff, tenemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Es decir, 27 sobre 17 voltios sobre 1 amperio. Y esto nos da igual a 27 sobre 17 ohmios, que era lo que nos pedía mostrar el ejercicio. Acá se da por finalizado el ejercicio.